Ya estamos grabando. Gracias. Listo. Y como nosotros, entonces, en este caso, recibimos esa información y eso es lo que ustedes tienen en sus manos. Cómo empezar a hacer esa información, cómo empezar a dar esa información frente a, a sus narrativas digitales. No solamente se dediquen a contar las historias, sino hagan que las personas lleven a lo que dice Gallego como una realidad aumentada. No una realidad aumentada en simplemente el artefacto de realidad aumentada como nos lo han hecho ver, sino llevar esto a una realidad de experiencia. Lo que habíamos hablado hace un tiempo con los dos Felipes, con Felipe Cianci y Jaimes. Ellos decían, hay que hacer que vivan una experiencia. Y eso es lo que habla Gallego y esa es una de las características importantes. ¿Alguien más que le haya eh, interesado en la lectura? No está fácil, no es una lectura compleja, sí, pero vamos a bajarlo a nuestra narrativa digital. Cuéntenos. Pues a mí me gustaría decir que en cuanto a la cultura, es que obviamente es como el centro de la lectura, Sí. todo es como un círculo que llega a un mismo punto, o sea, que nosotros también nos alimentamos de nuestro entorno para como tal comprender las realidades. Entonces hay un apartado en el que él menciona que como tal podemos estimular a las personas para Ujú. que ellos sientan ciertos impulsos y también como que como despertar eso. Entonces me gustaría como también en cuanto a las narrativas que fueran narrativas con bastante contenido, lo suficientemente como para emociones en las personas y Ujú. lograr también despertar esos sentidos en las demás personas, que obviamente no solamente que, por ejemplo, lo que pasa actualmente en Internet, y es como lo que siempre hablábamos en la clase, de que hay mucha información y una sobresaturación Ujú. de muchos contenidos, pero cómo lograr que nuestras narrativas lleguen a impactar tanto en la audiencia, en esta parte sensorial, Ujú. que no pase desapercibida y de algún modo u otro como que marque a la persona y lo lleve como a también interiorizar todo lo que nosotros queremos demostrar. Y lo otro, profe, es que él dice que, por ejemplo, nosotros los seres humanos no tenemos una realidad o no tenemos percepciones individuales o realidades individuales. No sé si me hago Exacto. entender. Ujú. Entonces también como darle importancia en muchas ocasiones a lo local, que me llamó a mí la atención en ese sentido, cuál las cosas como comunes, ya Ujú. que de esta manera podemos como hacer que las personas se sientan como, en, como relacionados con lo que nosotros queremos emitir. Por ejemplo, como cuando vemos un meme y decimos, ay, no, eso me representa, literalmente hacer lo mismo con nuestra narrativa, lograr que las personas se sientan representadas por lo que nosotros estamos contando. Ujú. Exacto. Y eso es importante, ¿no? Irnos hacia esas percepciones que ellos tienen. Claro, cada uno tiene una percepción diferente de acuerdo a su contexto, pero la idea es hacer y buscar esas representaciones para que uno se sienta muchas veces identificado. Cuando uno se siente identificado, uno le da respuesta automática a lo que uno está recibiendo. Entonces siempre busquen, digamos, esos mecanismos de representación. Eso ustedes lo van a hacer en el módulo 2. Ustedes van a mirar cómo van a percibir, cómo ustedes van a percibir, van a hacer esas percepciones más tangibles, por ejemplo, a través del logo, por ejemplo, a través de los títulos de sus secciones, hacerlas un poco más empáticas, hacerlas un poco más cercanas, que se sientan representados los públicos que van a entrar a su narrativa digital, y eso es súper importante, como lo dice Gallego, y como lo dijiste tú. Bien, ¿alguien más? De pronto, que les pareció súper Yo pienso interesante. que sí. Bueno, esto me pareció interesante de la lectura y es cuando nos llama a nosotros como comunicadores a no ver a nuestros públicos de cierta Ujú. manera como, como espectadores solamente o solo sujetos, sino que nos llama a ponernos a ellos
Y como Ujú. hablábamos en las lecturas pasadas, a que sean prosumidores. Y me hago Es entender con la información que les damos, ellos tengan interacciones con nuestros contenidos y creen más. Entonces eso ya está como al final, pero me parece que es súper bastante interesante. importante. Exacto, André. Digamos, tú vas a contar en la idea que tú tienes de migraciones, tú vas a contar esas historias. ¿Cómo haces para que nosotros como público, o qué piensas para que nosotros como público lleguemos a esa realidad aumentada como lo expresa Gallego? Ya les voy a explicar esas diferentes realidades que expresa Gallego, que la divide en tres realidades. Esa realidad aumentada es eso, que nosotros generemos más contenido o generemos alguna actuación frente a lo que estamos viendo. Entonces, por ejemplo, en tu tema, que es muy interesante en cuanto a migraciones, ¿qué tema, André, creerías que nosotros como públicos, ciudadanos del común, empezaríamos a actuar frente a lo que tú nos vas a decir? ¿Sí? Entonces, no es simplemente contar la historia, no es simplemente qué pecado, pobrecito, sino qué más nosotros podemos empezar a hacer con las narrativas que ustedes van a empezar a generar. ¿Ok? Entonces, vayamos pensando eso y ahorita en la segunda parte de la clase vamos a mirarlo, vamos a poner con nuestra idea. ¿Listo? Ok, ¿alguien más? Bueno, entonces frente a esto, sí, la lectura estaba un poco más compleja, pero aquí les voy a tratar pues de resumir un poco y llevarlo más hacia nuestra idea de narrativa digital. Él habla sobre tres realidades. Gallego habla sobre tres realidades. Una que pues es la realidad, que son estos estímulos reales que nosotros recibimos a través de los sentidos, ¿cierto? Cuando vemos, cuando escuchamos, cuando tocamos, esa realidad pues es la que nosotros estamos educados, como dice Michel Serres, estamos ya codificados, estimulados frente a esa realidad de estímulos y a esa realidad sensorial que hasta que no veamos, esa no es nuestra realidad. Entre eso es eso. Él habla sobre esta otra realidad virtual que es esa construcción de escenarios electrónicos. Nosotros vamos a empezar a hacer eso. Cuando ustedes van a crear un personaje, que eso me parece maravilloso en el módulo 2, cuando empiezan a crear la mascota o el personaje, ustedes empiezan a crear todos estos escenarios electrónicos con esos lenguajes metafóricos y empiezan a generar esas nuevas experiencias a través de los sentidos, pues esto es lo que llama Gallego como una realidad virtual, ¿no? Cuando vemos, cuando vemos que el perrito nos está dando unos consejos para X cosa, ejemplo, no me lo está dando una persona como tal, sino el perrito y lo escuchamos a través de un podcast, por ejemplo, eso es interesante y eso es lo que llama Gallego como una realidad virtual. Y ustedes pues aquí en estas narrativas digitales van a empezar a construir esos escenarios. Fíjense que no estamos hablando de medios, sino que estamos hablando de esos escenarios donde vamos a tener diversidad de formatos. Algo que yo veía el semestre pasado muy bonito era eso, era construir la mascota, el color, el título, y aparte el podcast, todo lo que tenía, la voz propia de la mascota, era una cosa muy bonita y generaba todo un escenario, más que el medio, más que simplemente dar la información, es lo que decía Esmirna, es irnos mucho más allá y es construir esos escenarios electrónicos donde nosotros podemos empezar a trabajar esa nueva experimentación a través de los sentidos. Entonces, ¿qué buscábamos, por ejemplo, con esa narrativa? Buscábamos que Lola, la perrita, nos diera los consejos. Si Lola no nos daba el consejo, no nos sentíamos como tan apropiados ni tan empáticos frente a lo que nos decía la perrita. Pero fíjense todo lo que hay detrás, ¿no? No es una persona, es una mascota, los colores, todo el podcast y toda esa realidad virtual ustedes la van a empezar a generar.
Pero él habla de realidad aumentada, él habla de otro tipo de realidad. Y la realidad aumentada no es esta que vemos a través de estos dispositivos o gafas y demás. Él no habla frente a esa realidad aumentada, sino que él habla de esa apuesta de la construcción de experiencias. Nosotros no solamente estamos aquí contando historias, sino que lo que vamos a empezar es a construir esas experiencias. Por eso él dice que esa realidad va un poco más allá a lo que simplemente van nuestros sentidos, ¿sí? Simplemente a lo que yo voy a ver qué puedo empezar a hacer. Empiezo a dar otra idea y la escribo a través de la plataforma que ustedes van a trabajar. Por ejemplo, empiezo a generar otras ideas o empiezo a generar otros comentarios que puedan ir y fortalecer lo que yo quiero empezar a dar con mis narrativas. Entonces esa realidad aumentada es esa apuesta que le empezamos a dar, esa apuesta a la construcción de experiencias tanto físicas como digitales, ¿ok? Entonces esa construcción, busquen que las personas lleguen a hacer esa experiencia, lleguen a participar con esa experiencia. Estas realidades no las vayan a ver separadamente. Estas realidades ustedes, dentro de las narrativas que ustedes van a hacer, háganlas unidas. Ustedes de cierta manera van a dar una realidad virtual, pero busquen siempre que su realidad virtual vaya a una realidad aumentada, que vivamos la experiencia. ¿Mm? Que lo que ustedes vayan a decir no solamente lo cuenten con las fotos, sino vayan un poco más allá. ¿Ok? Busquen siempre esas narrativas que nos hagan sentir, que nos hagan hasta saborear lo que estamos viendo, que nos hagan escuchar con pasión lo que vamos a empezar a escuchar, no sé, en el podcast o en la entrevista o lo que ustedes quieran hacer frente a la narrativa que quieren escuchar o quieren realizar. ¿Alguna pregunta sobre realidades? Más que una pregunta, es un aporte. Claro, cuéntame. Es que está revisando las estrategias, unas que están haciendo. Curiosamente, en Bucaramanga hay una llamada Salsaramanga, que me pareció curioso y creo que esa es la manera como hacer realidades, que es mediante metáforas, que más que las imágenes o las mascotas también como la metáfora y el orden de las palabras ayudan a construir cuál es el argumento de la narrativa. Por ejemplo, Salsaramanga no me botaba de una vez, bueno, estos son los sitios donde se baila salsa, sino que decía arme su salsa. Acá está el sitio papuchoso, el sitio tal cosa. Entonces, siempre creando un lenguaje en donde se crea una realidad. Y creo que eso es muy importante para todos nosotros, que si vamos a hablar de líderes, manejemos una metáfora, manejemos un lenguaje, o si vamos a hablar de lo que sea, intentar manejar términos no tan técnicos y no tan explícitos, sino dar un poco de rodeos para manejar una metáfora, un lenguaje. Exactamente, siempre váyanse hacia esa percepción y ese es otro puntico que vamos a trabajar. Nosotros tenemos estas tres realidades y nuestra información, según Gallego, entra a través de estas realidades, ¿no? Felipe, una pregunta, ¿cómo te pareció ese ejemplo que vieron? Quiero escucharlos. ¿Cómo les pareció ese ejemplo de esa web de la salsa? Cuéntenme un poquito de lo que vieron ahí. Bueno, esos son ejemplos. Hola. Ya. Listo, Karina, te escuchamos. Estábamos hablando de la página de Instagram. ¿Cómo les pareció? Yo sí, la red es clave, ¿verdad? Sí. O sea, esta es una página que abarca muchas cosas. O sea, porque yo pensé, o sea, al inicio pensé que era como promocionando como unas discotecas o cosas así. Pero también es algo de comida. Entonces es muy plataforma aparte porque también tiene como unos podcasts y aparte como general de gente, pues con las que hablan como su experiencia.
Ujú. ¿Cómo te pareció ese ejemplo, Cari? Hola, ¿me escuchan? Aló, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? No, estoy bien, pero no entiendo. Aló, ¿me escuchan? Ahora sí, listo. Bueno, cuéntame, Valeria. Pues a mí se me cortó, pero hasta donde yo escuché estaban hablando de lo de la parte de Facebook. Sí, ¿cómo la viste? Quiero escucharlos, cómo ven esa narrativa, cómo vieron esos ejemplos. Por ejemplo, pues en el módulo habían varios ejemplos para poder trabajarlos. Sí, tengo problemas de red. En el módulo tenemos varios ejemplos, entonces no sé si que me comenten. ¿Me escuchan? No, no, Un poquito importante, pero ¿Sigues? Es como si te estuviera yendo la señal, profe, se cortó mucho. sí, se me está cortando. Listo, espérenme un momentito y denme un segundo. Ok, ¿me escuchan? Sí, yo te escucho. Listo, bueno, quiero escucharlos entonces, cómo ven eh, ese proceso de narrativa, multimedia, transmedia que vimos en esos weeks y en esos ejemplos. bueno, profe, yo como te decía, Ujú, yo estuve revisando la página que es la de Bucaramanga y a mí ujú, me pareció chévere porque, digamos, no abunda como decía la compañera, digamos, en sobre aspectos, sino que es muy amplio y además dentro de otras categorías, como que redirecciona a uno más en cómo dinamiza la página y todo como que se relaciona mucho con lo que hablábamos del tema de los colores, la tipografía y además se siente como ese, ¿cómo decirlo? Como que el estilo hace alusión a la ciudad, a lo femenino, es muy dinámica. A mí me acordó un poquito, nosotros, bueno, yo el semestre pasado vi una clase que era multimedia y a nosotros nos tocó hacer algo así, pues no así, el profesor nos insistía mucho en que era esa, no me acuerdo del término, pero como que fuera un poquito navegar fácilmente, ¿no? Dentro de la plataforma, que fuera como muy intuitivo. Y me parece que la plataforma lo que hace es que uno como que se identifique y comience como a navegar con facilidad entre las cosas y todo al final es como una historia, ¿no? Que se entrelazan y como que uno ujú. complementa una página con la otra. Claro, eso es importante. Muy chévere tu aporte porque uno dice que la página es muy intuitiva y yo sí voy muy bien con el profesor tuyo. Traten de que o sea, siempre piensen de que la gente que les va a dar a mirar su narrativa no sabe absolutamente nada del tema, o sea, no sabe nada, hay que empezar a dar esta información bastante explicativa, hay que dar una información muy, muy de haga clic acá, muy de dummy, ¿no? Y muy intuitivo. Nosotros ya sabemos y tenemos unas percepciones de que si algo está titilando, pues el botón es porque hay algo adentro, ¿no? Como que un botón, si algo se está moviendo, es porque hay algo que está ahí adentro, ¿cierto? Ya hay unas percepciones codificadas que todos tenemos que tener en cuenta eso para nuestra narrativa digital. ¿Alguien más que me cuente cómo vio estos ejemplos?
Sí, profe, relacionado con lo que decía mi compañera, yo vi que tiene un lenguaje muy directo, o sea, es Ujú. entendible y el diseño es simple, o sea, en el sentido de que cualquier persona que entre puede ubicarse rápidamente, las informaciones se encuentran, o sea, la construcción a nivel Mensaje visual recibido es de idónea como 8 7 para 2 llevar este 2 mismo camino que usted 7. comentaba. Una Diga sí persona que para no conoce del escucharlo. tema puede informarse, además de que hacen un buen recurso de lo visual. Por ejemplo, cuando se entra en la página, se ve cómo es Perdón. Por favor, hable solo la después del página. tono. Entonces es como bien dinámico en este sentido, porque llama como, como a mantenerse ahí, como atraído a la persona que está viendo la página. Y la navegación, Esmirna, ¿cómo la viste en ese caso? La navegación se te hizo complicada, intuitiva, de pronto te perdiste, te tuviste que devolver para algún lado. Cuéntame cómo fue esa experiencia navegando esto. No, bueno, yo la vi, o sea, en un primer momento, cuando yo vi, porque al entrar te sale algo como leer, la ciudad, vivir, no me acuerdo bien, algo así, como un loguito. Ujú. Entonces yo creía que la página solo hacía referencia como a esta parte de la lectura, no como que se iba como que tan profundo, tenía como que otros temas, por ejemplo, la parte como de la salsa y eso. Entonces, la navegación yo la vi sencillita, porque por ejemplo, si yo hacía clic a la parte donde decía Salsaramanga, Salsaramanga. me decía, Ajá. ajá. Si yo hacía clic como que facilito, yo entraba y me salían las imágenes. Hubo una parte que no recuerdo el nombre, que me salían como los iconos de personajes. Y Sí. abajo me salían como unas frasecitas. Entonces yo la vi como que bien interactivo en esa parte, como que bien chulito Ujú. y fácil de ingresar. Súper, bueno. Bien, Esmirna, muchas gracias. Y sobre todo quería escucharte porque pues tú eres de otro país. Bucaramanga pues es una de las capitales importantes de Colombia, de toda la parte de Santander de aquí de Colombia. Entonces también chévere escuchar de otro país cómo perciben, porque tú no conoces, por ejemplo, qué es Bucaramanga, por qué se llama Salsaramanga, ¿sí? Entonces estas percepciones son totalmente diferentes, pero por eso quería saber y por eso quería escucharte cuál era esa percepción, si te llamó la atención, de qué cosa de pronto no llamó muy bien la atención, no sé, cuéntanos. Ya encontré el micrófono. Ujú. A nivel general, Ujú. lo vi muy bien. O sea, yo le di, cuando lo revisé, no me detuve a leer los textos, sino que me centré como en ver cada una de las secciones. Ujú. Eh, o sea, como que no lo vi con mucho detenimiento, pero a nivel general me gustó bastante por ese mismo factor, porque por ejemplo yo no conocía como que nada de esto, entonces me pareció interesante que trataran como que de mostrar este aspecto cultural, que es Ujú. lo que estas narrativas tratan de rescatar. Y eso es importante rescatarlo. Esmirna, muchas gracias, por eso quería escucharte, como pues ver esa percepción de otra persona de otro país que no conoce pues en la región, que le llama la atención la narrativa y hacia allá, y ese es un buen ejemplo hacia dónde tenemos que llegar con nuestra narrativa digital. Esa percepción que nosotros debemos tener, recuerden que esa percepción, pues hay percepciones individuales, claro, cada uno viene de un contexto diferente, como lo que habíamos hablado, estas percepciones son esos imaginarios, esos pensamientos que cada uno tiene, ¿no? Y vayámonos hacia eso, hacia lo local, hacia lo cotidiano, hacia nuestras formas de percepción y verán que esas narrativas se hacen muchísimo más ricas en cuanto a que el público lo recibe y en que ustedes también es mucho más empático, mucho más rico empezar a generar esos imaginarios, por ejemplo,
irnos a los sitios de comida, que ya son cosas muy propias de cada uno, irnos a esos pensamientos y a esas formas también de energía, como él llama, esas formas de energía que nosotros cuando recibimos un mensaje nos sentimos identificados, cuando recibimos un mensaje sentimos ese dolor, por ejemplo, de patria, que era lo que hablábamos el viernes pasado con sus ideas, y es poder hacer esto, ¿no? Mensaje recibido Llevar de estos 8, mensajes, 9, 0, perdón, 4, 0, llevar 9. estas Diga formas sí de para energía escucharlo. a través de diferentes narrativas, ¿ok? Y él pues habla de que estas formas de energía pues hacen unos El estímulos mensaje dice: mecánicos y químicos y Usa tus puntos electromagnéticos, en ¿cierto? Olímpica, paga tus compras con puntos tarjeta plata, conoce las ofertas de supermercado. Perdón. http://alvene.co/ucyxjjh almacén Perdón. Listo. Y pues esto http://alvene.co/ucyxhqa. llegan a Fin del unos mensaje. sentidos Diga responder, y que estos devolver la sentidos pues llamada, no llegan leer al cerebro, ¿no? nuevamente o descartar. Entonces vamos ahí a esa percepción. Bueno, ¿alguien más que me quiera contar sobre el ejemplo que vio, sobre los ejemplitos que Perdón, vieron? Bueno, profe, ese ejemplo que enviaste me esperando recordó respuesta. sí, Ujú. Por interesante. favor, diga No responder, me acuerdo, devolver la llamada, pero leer pues nuevamente estaba o en eso descartar. y les voy a enviar el link y es patrimonio digital. Ujú. Y hay uno que se llama como No calle la jeta mano Upa. y es sobre todas esas cosas No de, fue no, posible o sea, sí entenderlo. es Por como favor, diga muy responder, devolver la llamada. santanderiano, entonces es muy chévere. O Qué sea, chévere. les pongo el link para Adiós. que lo exploren porque me parece muy genial como lograron, o sea, hacer esa página de todo sobre el patrimonio cultural de la ciudad, entonces es bastante interesante. O sea, ese proyecto que enviaste me recordó esto, entonces es muy chévere. Sí, es súper chévere y siempre busquen esos lenguajes bastante empáticos, ¿no? Esos lenguajes donde podamos empezar a trabajar cada uno como el calle la jeta, buscar siempre esas retóricas que son propias de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, ¿alguien más que nos quiera compartir? André, gracias, súper, para que lo veamos entonces ese otro ejemplo. Bueno, dentro de todo este proceso que genera Gallego y que habla Gallego es esa imaginación y esos pensamientos, y de esa imaginación y esos imaginarios que nosotros tenemos gracias a la percepción llegan a unos procesos de significación. ¿M? Y estos procesos de significación me llevan a unos procesos de expresión. ¿Se acuerdan que hace 8 días hablábamos de unos lenguajes iconográficos donde ustedes generaban unos procesos de significación totalmente diferentes o pueden ser ambiguos, donde uno decía, bueno, para mí es esto, para mí es lo otro? Eso es normal y porque cada uno viene de unos contextos totalmente diferentes. Por eso estos procesos de información busquen siempre esas representaciones simbólicas. Por ejemplo, no sé, iconos, símbolos, mascotas, colores, frases, no sé, célebres, colombianas, regionales. Eso es importante para hacer esas representaciones simbólicas frente a sus narrativas digitales. Y esto, pues, claramente genera una relación cognitiva con el receptor. Si yo empiezo a tener esa cercanía en cuanto al lenguaje, no solamente en frases, no solamente el lenguaje de textos, no solamente ese tipo de lenguaje, sino que aparte tengo esa relación cognitiva de diferentes maneras a través del color, a través de iconos, a través de mascotas, a través de imágenes que uno ya las tiene codificadas. Créanme que ahí su narrativa tiene bastante recepción. Si ustedes empiezan a generar
si ustedes empiezan a tocar temas que nos competen a todos, donde nuestra percepción entra completamente en un estado de que todos sintamos ese proceso comunicativo que ustedes quieren dar, créanme que ahí es el éxito de su narrativa digital, ¿ok? ¿Alguien más que nos quiera compartir sobre esta lectura? Ok. Bueno, en esta parte pues se generan unos lenguajes y busquen siempre esos lenguajes de las diferentes interfaces. ¿Qué es una interfaz? Una interfaz es todo el diseño que yo veo dentro de una pantalla. Las interfaces son el diseño que hay detrás de cualquier pantallazo que uno ve, ¿sí? De un software, de una aplicación, todo esto eso se llama interfaz. Es como todo este conjunto de diseño y de producción y de cada uno de estos elementicos que hacen parte de toda esa experiencia que uno va a empezar a mantener a través de una pantalla, ¿sí? Esa es una interfaz. Entonces, lo que nos dice Gallego acá es: creen unas interfaces donde siempre estas interfaces generen esa interacción con el público. Siempre busquen no solamente poner el video, sino que también que el video genere alguna interacción, generen un botón, por ejemplo, dentro de su interfaz para que haya esta interacción entre ustedes, ¿ok? Y entre ustedes con su público y con quienes van a empezar a ser prosumidores de aquí en adelante gracias a lo que ustedes van a ver, ¿ok? Entonces, frente a esto, Esmirna nos decía algo muy importante y es tener estos medios de expresión donde se genera una semiótica. Claro, se generan unos procesos de intercambio, se generan unos procesos de interacción, se generan unos procesos de significación, de significante, de significados, y eso se hace gracias a estos códigos. Y estos códigos que ustedes van a empezar a generar, empiezan ustedes a hacer esa relación simbólica, sonora, visual. Y lo que buscamos aquí es que la gente no solamente vea sus productos, sino que también actúe frente a lo que está haciendo, frente a lo que está viendo. Algo que nos dice Gallego, y es importante hacerlo, es que busquen el que la gente haga, actúe, piense, escriba, haga un call to action, que vaya hacia un lado, que vaya hacia el otro. Y eso es lo importante que ustedes hagan dentro de su narrativa. Frente a esto, quiero escuchar con sus ideas cómo serían esos tres tipos de realidad en su idea y cuáles serían esos códigos y esos procesos de actuar frente a algún mensaje que ustedes están haciendo. Cuéntenme un poquito, los escucho. Bueno, pensemos con nuestra narrativa digital. ¿Cómo sería aquí como estas realidades, esta realidad aumentada? ¿Usted qué quiere, como su público quiere llevarlos a esta narrativa? ¿Qué quieren que actúe la gente? ¿Cómo quieren que piense la gente frente al mensaje que ustedes están llevando? Yo lo interpreté, profe, de la manera, por ejemplo, cuando usted hablaba de la realidad aumentada, que decía que consistía en generar este contenido para llamar la atención sobre un tema que se está viviendo. Lo relacioné mucho con el tema que quiero abordar en mi narrativa, porque básicamente esa es como la finalidad, poder llevar este mensaje de concientización, que Sí. las personas puedan captarlo y llamarlo a hacer este call to action que usted menciona, para que las personas puedan ponerlo en práctica. Por ejemplo, Esmirna, tu tema pues lo está tocando muchas personas. Y ese tema que tú vas a hablar hacia los jóvenes, dime un ejemplo, o vayámonos un poquito más allá a lo específico. ¿Cómo pensarías en llevar esa narrativa hacia los jóvenes a que hagan algo, a que esos códigos sean diferentes,
hacia esa realidad aumentada, ¿cómo sería, por ejemplo? Porque sabes que pues estamos súper llenos de información en cuanto a lo que nos está pasando en la pandemia, tenemos bastante información por cualquier fuente. Cuéntanos un poquito o pensemos de pronto en ese ejemplo de qué podríamos hacer dentro de nuestra narrativa digital para que sea ese diferencial, para que la gente empiece a sentir esa realidad aumentada viviendo la experiencia. Fue algo que me pareció crucial. Ujú. Aquí en Salamanca, bueno, en todos los apartados de Bucaramanga fue la ubicación. Se puso mapas, se puso imágenes de los lugares, para algo que sería bonito es, bueno, estos son los lugares, pero sin revelar totalmente qué es en Bucaramanga. Lo que yo venía proponiendo, profe, que era lo de Las la historias. historia del pueblo, la Ujú. historia de este pueblo, es que se ubique como un mapa ficticio y al dar clic lleve a cada historia, pero sin decir dónde es, y que Ujú. al final el consumidor, decida, bueno, la historia que me contaron, ¿dónde creo que es? Es una opción que está pensando. Esa sería una buena narrativa, para hacernos entrar en esa realidad un poquito más aumentada, ¿no? De vivir la experiencia, no solo recibir la historia, porque viendo tu idea, está bien contar las historias, pero ¿qué más podemos hacer más allá de contar solamente la historia? Y de solo escuchar como público la historia. Entonces, bien ese ejemplo que nos das, Felipe, sería bueno para ti, para que nosotros vivamos la experiencia. ¿Quién más con su idea? Los escucho. ¿Qué creen que podría ser? Echámosle un poquitico de cabeza aquí, botemos esas ideas. Creo que también, como Ujú. que más que la creación de una mascota, también sería la creación de un personaje que nos vaya llevando. Exacto. En mi Ujú. caso, por ejemplo, los mojados me gustó. Ujú. Puede poner, hay dos opciones. Me gustan muchos textos sobre mojados. Hay uno llamado Carta de una familia, de un inmigrante a su familia, algo así. Sí. Entonces podría jugar con esta literalidad y decir, bueno, como este personaje, este es el señor de la carta a los inmigrantes y después llegar a otros casos como él. Cuando Ujú. usa la figura del personaje, me parece que es el mejor primer paso para enganchar a la persona que vaya a consumir la narrativa. Sí, buenísimo. Esa parte de generar personajes, de generar retóricas, de generar mascotas que nos vayan llevando esta narrativa es súper, súper importante. Yo sí les aconsejo, busquen esos recursos semiológicos, busquen siempre esos recursos de expresión, no que sean ustedes quienes lo dicen o de pronto las típicas personas, sino que busquen ese acercamiento con su público a través de sus propias maneras de recibir la información, de una manera sensorial, donde se sientan identificados en algún personaje, donde se sientan identificados en, no sé, en algún momento, pongan lo que dice Felipe, mm, unos mapas, unos personajes, unos juegos. Eso es importante que ustedes lo hagan, ¿ok? ¿Alguien más? Los escucho con su idea. Bueno, yo no estoy segura de esta. Le echemos Echémosle cabeza, para eso estamos acá. Bueno, entonces yo creo que la parte de la realidad virtual en el proyecto de la migración Sí. anteriormente, siento que el escenario construido virtualmente sería como los podcasts con sonidos de ambiente que son percibidos como por los sentidos, en este caso pues por el oído, se los doy así como decían la otra vez que cerrar los ojos y yo no sé qué, bueno, todo
Exacto, ajá. Ya en la parte de la realidad aumentada creería yo que se podría hacer como un mapa, así como cuando tú entras a Google Maps y te Ujú. ubicas como geográficamente en ciertos lugares del mundo, hacer algo así, pero con los recorridos que han tenido que hacer esas personas que cuentan sus historias, o sea, hacer como todo el recorrido así, pero pues esto no Ujú. sé si funciona. Sí, me parece súper. Oye, eso me está dando otras ideas. Eso me está dando otras ideas porque sería muy chévere estar como en los zapatos de ellos realmente, ¿no? No sé, tomarle fotografías subjetivas de lo que ellos ven, ¿sí? O sea, no es solamente que nos cuenten la historia, sino que también, por ejemplo, ¿qué ven ellos, sí? Por ejemplo, ven un río, huelen, no sé, a quemado, no sé, eso sería fantástico. Ver todo desde los ojos de ellos mismos. Es como lo que estoy viendo. Se me descargó todo. Se descargó todo. Necesito entrar allá. ¿Te dan la señal? Ah, bueno, Se me descargó todo. vamos, entramos. Ay, Dios. ¿No vio o qué? Ay, no. ¿Tienes? No.